El siguiente relato se llama Ese señor. Llevaba más de un año viviendo sola. El divorcio fue difícil, pero, como el cabrón se fugó con otra mujer, al menos conseguí la casa. Era una casa tipo rancho modesta con mucha superficie cultivada, aunque rodeada de bosques y los terrenos necesitaban urgentemente una reparación. Siempre había querido uno de esos maridos que apreciaban su hogar, cortaban el césped y les gustaba arreglar cosas. Desafortunadamente, se volvió más un vago perezoso que estaba más interesado en la botella. Realmente no podía permitirme contratar a nadie para arreglar el lugar, así que poco a poco empezó a verse cada vez peor. Después del divorcio traté de arreglar las cosas yo misma. Quité la maleza y trabajé para hacer un bonito jardín justo enfrente de mi gran ventanal frontal. Todavía no se veía muy bien, la belleza de las flores brillantes estaba rodeada de madera podrida y un paisaje descuidado. Al menos lo intenté y estaba orgulloso de mi pequeño jardín. Lo atendí todos los días. Si no podía hacer que todo el lugar fuera hermoso, al menos tenía un pequeño lugar en el que podía concentrarme y bloquear toda la suciedad que me rodeaba, tanto literal como simbólicamente, supongo. Solo aproximadamente un mes después de crear mi maravillosa obra maestra, llegué a casa desde la tienda y encontré flores pisoteadas. Dejé mis bolsas llenas de fruta y artículos congelados y corrí hacia el pequeño jardín de aspecto triste. Ese hombre desagradable, inútil y desagradable de haber hecho esto. Pensé. ¿Probablemente estaba tratando de asomarse a mis ventanas para espiarme? No. Luego me retracté, probablemente fueron solo algunos animales o algo así. Al día siguiente fui al mercado y me compré una pequeña valla para mi jardín, de solo un pie de altura. Lo coloqué alrededor del jardín frente a mi ventanal, cuidé las plantas marchitas que podían salvarse y comencé de nuevo. No había bichos, humanos o animales, que pudieran impedirme tener esta cosa tan bonita. Desafortunadamente, a medida que pasaba el tiempo, aproximadamente cada semana me despertaba con flores pisoteadas. Lo que fuera que estuviera pasando por encima de esa valla tenía que ser bastante grande, como un perro o un hombre de 180 libras. Cada vez que esto sucedía arreglaba mi jardín, pero cada vez sospechaba más de mi exmarido. ¿Pero qué podría querer él? Él había seguido adelante y se había mudado con su nueva mujer casi de inmediato, así que, ¿por qué le importaría lo que yo estaba haciendo? Entonces, una mañana, lo vi. Salí a recoger mi correo y las flores fueron pisoteadas nuevamente, solo que esta vez pude ver la huella de una bota en el suelo. Sabía que era ese supuesto hombre inútil. Debe estar caminando por el jardín de noche para mirarme por las ventanas. Después de ver la huella de la bota, me enojé tanto que lo llamé y comencé a gritarle y exigirle mi privacidad. Por supuesto, afirmó que no sabía de qué estaba hablando, pero finalmente aceptó darme privacidad y no volver a aparecer nunca más. Como no es un buen hombre, no le creí del todo, así que me preparé y fui a la tienda inmediatamente después de colgar el teléfono. Conseguí unas cortinas grandes para ese gran ventanal. Ahora, aunque volviera a pasar, no podría verme. Unos días después, cuando vi las flores pisoteadas, aunque esta vez tuve que desenterrarlas todas y reponerlas ya que estaban completamente destruidas, me tuve que reír porque sabía que había hecho el viaje en vano y no podía ver. Parecía que a él también le dio un ataque, porque nunca había visto el área tan destruida. Pero esta vez no me importó, porque había ganado. Él pensó que estaba siendo astuto, pero lo descubrí y frustré su plan, cualquiera que fuera ese plan. Luego volví a la tienda y compré flores nuevas para mi jardín. Todo estuvo bien durante aproximadamente un mes. No vi ninguna evidencia de que el señor inútil me estuviera espiando. Aunque había una cosa, todas las noches, antes de acostarme, me aseguraba de cerrar esas cortinas. Luego, al despertar, a veces las encontraba abiertas. Solo podía imaginar que se me había olvidado cerrarlos la noche anterior, con todo el estrés que he tenido, claro, pero podría jurar que siempre los había cerrado. Sin embargo, lo descarté y lo achaqué a un simple olvido. Entonces, una mañana,
Me desperté y abrí la puerta de mi habitación para encontrar la alfombra del pasillo cubierta de tierra. Seguí el rastro de tierra hasta la puerta de mi casa. No lo podía creer. Ese hombre inútil debe haber hecho una llave de repuesto antes de entregármela. En ese momento estaba furiosa y un poco asustada. ¿Por qué está tan decidido a espiarme? ¿Qué podría querer? Debe ser la casa. No está contento en el remolque con su pequeña zorra y está tratando de encontrar una manera de sacarme. En ese momento decidí cambiar las cerraduras, y si alguna vez siento, aunque sea en lo más mínimo, que todavía me está espiando, llamaré a la policía. Cambié las cerraduras ese mismo día y me sentí satisfecho de que los días de espionaje del señor inútil finalmente hubieran terminado. Antes de acostarme, me aseguré de cerrar las cortinas y cerrar todas las ventanas y puertas. A la mañana siguiente, me desperté sin nada inusual. Abrí las cortinas y pude ver mis hermosas flores intactas y no había nada en la casa que indicara un visitante no deseado. Si hubiera venido, obviamente se dio cuenta de lo sucedido y se fue a casa. Comencé mi día como de costumbre y luego salí a cuidar mi jardín. Desde lejos todo parecía maravilloso. Cuando me arrodillé para comenzar mi trabajo noté algo inusual, era un ratón de campo muerto tirado en el suelo. ¡Qué asco!, pensé y fui a recogerlo para tirarlo al bosque que comenzaba a unos metros de mi casa. Mientras iba a arrojar el pequeño cadáver a la oscuridad de los árboles, noté lo que parecía pintura roja en algunos de los árboles cerca de donde el señor inútil había construido su cobertizo de almacenamiento barato y ahora deteriorado. Tras una inspección más cercana, vi algunos cadáveres de animales, como mapaches y zarigüeyas, incluso algo que parecía un ciervo. Mi corazón cayó hasta mi estómago en este punto. Ningún coyote estaba preparando comida aquí, definitivamente era una persona. Alguien vivía en ese cobertizo de almacenamiento. Mi mente estaba acelerada mientras corría de regreso a la casa. ¿Fue este quien estuvo mirándome todo este tiempo? ¿Quién entraba a mi casa? Mientras corría hacia mi casa y cerraba la puerta detrás de mí, me asaltó el pensamiento. Dios mío, ha estado en mi casa, dije en voz alta. Podría estar aquí ahora mismo. Sabía que en ese momento tenía que tomar la decisión de salir corriendo hacia mi auto o correr hacia el teléfono que estaba en mi habitación y llamar a la policía. No me sentía segura dentro de mi casa, pero tampoco me sentía segura fuera. Decidí correr hacia el auto y escaparme. Luego buscaría a la persona o al teléfono público más cercano para llamar a la policía. Abrí un poco la puerta y miré hacia afuera, parecía muy tranquilo, pero sabía que él estaba ahí afuera, o aquí en alguna parte. Luego corrí hacia mi auto, que estaba a unos 25 pies de la casa. Abrí la puerta del auto, salté dentro y cerré la puerta de golpe solo para darme cuenta, no tengo las llaves. Fue entonces cuando lo vi. Pude verlo en mi espejo retrovisor cuando se levantó del asiento trasero y me sonrió. Grité y él me agarró, diciéndome que tenía que estar callada, que de todos modos nadie podía escuchar mis gritos. Me llevó al asiento trasero, pude ver el cuchillo en una funda de bolsillo y lo alcancé. Llegó antes que yo, lo tendió y me dijo que solo quería hablar. Él nunca me haría daño porque me amaba. Sin otra opción, lo escuché y estuve de acuerdo con todo lo que dijo. Para complacerlo, por supuesto. No quería hacerlo enojar. Ahora vivo en una casa enorme y hermosa en una comunidad cerrada en los suburbios. No podía creerlo cuando la policía llamó a mi puerta esa noche. Me dijeron que mi pobre ex marido y su dulce nueva esposa fueron asesinados mientras dormían en su remolque a unos kilómetros de distancia. Aparentemente había un psicópata que había asesinado a su hermano y a la esposa de su hermano, que se escapó de la prisión y vivía en el bosque cerca de mi casa. Tenía algún tipo de obsesión conmigo y me había estado acosando. No lo podía creer. Supongo que fue a matar a mi ex marido por su amor por mí. Me siento absolutamente terrible y la policía incluso tuvo que reubicarme por mi seguridad. Me pusieron en esta hermosa casa nueva, muy lejos de mi antigua vida. Tengo una casa enorme, una hermosa piscina, un gran jardín encantador y una pequeña casa de huéspedes en la parte de atrás.
Aparentemente el asesino todavía está en alguna parte. Temen que todavía me esté buscando, por eso siempre dejo la puerta abierta por si acaso. Realmente no soporto a estos nuevos vecinos míos, creo que debería comentárselo a él.